Buenas noches, Erev Tov. ¿Qué tal todos? ¿Cómo habéis pasado vuestro día? Espero que haya sido un día provechoso, un día de bien. Vamos a esperar unos 2 minutitos a que la gente se sume. Erev Tov, buenas noches a todos. Comenzamos a estudiar, Baruch Hashem. Gracias por venir a estudiar. Dios mediante, mañana tenemos un programa especial de estudio. Les pido a todos que puedan darle difusión al máximo posible. Una de las cosas interesantes que hay en relación a Matan Torah, a la entrega de la Torah, es la idea de que el mundo se detuvo con la entrega de la Torah. El mundo pasó a un estado estático por primera vez desde la creación. El mundo por un momento dado detuvo su avance para poder asumir, para poder unirse a la idea de que para que el mundo pueda recibir la Torah, el mundo tiene que estar en el mismo nivel, en la misma idea que lo estuvo en el momento de la creación. ¿Cómo estaba el mundo en el momento de la creación? El mundo en el momento de la creación estaba estático. De hecho, una de las cosas que definen la idea que nosotros conocemos en el principio de la creación llamada Tohu Vavou. Tohu Vavou en castellano significa caos. Había un caos absoluto, una revoltija sobre la forma en la que el mundo se daba y se plasmaba. Una de las formas en las que el caos se da es que no hay una dinámica de avance. El caos hace que nosotros estemos unidos a nuestros ideales y no podamos avanzar. Es todo tan caótico que no somos capaces de escuchar, de intervenir, de aprender, de diferenciar. Hay quien dice que la idea del principio del universo representaba la idea de que el mundo tenía una materia que, por cuanto de que se encontraba en una forma tan caótica, no había forma en que ella se desarrolle, se desenvuelva. El libro de instrucciones no estaba abierto y por lo tanto el caos reinaba. En el caos el mundo no podía avanzar, no podía diferenciarse. Cuando se vino a dar la Torah 2448 años después, el mundo vuelve a la misma situación. El mundo vuelve a la situación en la cual hay un silencio industrial sobre el universo que hace que todo se detenga. La humanidad en sí se detiene por un momento para poder hacer manifiesto de que la idea de Akadosh Baruj Hu es volver a manifestar la idea de los principios.
La idea de los principios es de que en verdad la Torah per se se tendría que haber dado, se tendría que haber enseñado en el año 0. Y ya explicamos en los días pasados de que el motivo principal por el cual no se dio la Torah en el año 0 era porque el mundo tenía que ser apto para que nosotros podamos recibir una herramienta que viene a transformar las reglas de transformación de la materia prima llamado universo. El horno tenía que estar caliente para poder poner el pan a cocer. Y necesitábamos pasar 2448 años para que el mundo esté listo a recibir la Torah. Y cuando el pueblo de Israel llega a recibir la Torah, especialmente después de haber salido de Egipto y de haber cumplido 210 años de esclavitud, 400 años desde el pacto entre Abraham Avinu y Dios, sobre que el pueblo de Israel tendría que pasar la esclavitud para que nosotros podamos servir a Hashem, en ese momento, entonces hay una idea que es: el mundo está listo para recibir la Torah. Y el mundo vuelve al mismo formato que en el principio. Vuelve a un caos que hace que todos nos mantengamos en silencio. Todo significa el mundo animal, el mundo vegetal, el mundo mineral, las personas. Todos estábamos en silencio, dispuestos a escuchar los 10 mandamientos. Anoji Hashem Elokeja, asher hotzetzicha meretz Mitzrayim. Yo soy Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Todos volvimos a escuchar en un sentido en el cual reinaba el caos. Y cuando reina el caos, en el fondo nosotros estamos dispuestos a escuchar de verdad cuál es el mandato. Esto es de una manera genérica. Pero hay una idea un poquito más profunda que quiero estudiar junto con vosotros, que es la idea no de qué pasó con el colectivo en el momento en que recibimos la Torah. ¿Qué pasó con cada uno de nosotros? El individuo, tú, yo, tu primo, mi hermano, nosotros, cada uno, yo mismo, a nivel individual. ¿En dónde estaba el pensamiento? Que el pensamiento, tal y como durante estos días, gracias a Dios, hemos estudiado un poquito los conceptos de la Hasidut. El pensamiento es la fuerza más débil y más compacta que tiene el hombre. Casi el hombre no la puede dominar. El pensamiento es un disco duro que está dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Cuando una persona lo domina puntualmente, entonces el pensamiento es una levadura que ayuda a crecer la masa de nuestra fuerza intelectual, de nuestra fuerza emocional. Pero si no, el pensamiento es un pensamiento continuo. Y entonces la Hasidut nos habla de dónde estaba el pensamiento de cada uno de nosotros en el momento en que nosotros recibimos la Torah. Y la idea es de que el pensamiento normalmente viene de una manera casi automática desde el corazón hacia el intelecto. Es decir, el pensamiento no tiene una influencia primaria intelectual. El pensamiento no es el resultado de todo lo que pensamos. El pensamiento es el resultado de todo lo que sentimos, y lo que sentimos sube hacia nuestras fuerzas intelectuales. Y en nuestro cerebro, en nuestras fuerzas de sabiduría, entendimiento y comprensión, nosotros vamos depurando el sentimiento y decimos: este sentimiento, esto es estrés, esto no vale, esto es mentira, no vale, este sentimiento es real. Cuélgate de este pensamiento, agárralo y empieza a desarrollar una fuerza en tus fuerzas intelectuales que han subido desde tu corazón hacia arriba. Y entonces la persona, cuando es capaz de hacer subir desde sus cualidades emocionales
desde sus sentimientos emocionales, entonces la persona es capaz de desarrollar una fantástica potencia que lo va a unir a su capacidad intelectual, y que la capacidad intelectual, va a ayudarnos a nosotros a avanzar. Tengo un pensamiento, tengo una corazonada, esa corazonada sube a mi cabeza y empiezo yo a desarrollar un negocio, empiezo a desarrollar un cariño por los demás, y todo eso se sucede en nuestras fuerzas intelectuales, en nuestro saber, en nuestro concebir entendimiento y en nuestro atar el conocimiento. Cuando estábamos en el Sinai, nos dice el Midrash de que el pueblo de Israel percibe por primera vez que cuando ellos vivían en Egipto, vivían en Ervat Haaretz, vivían en una situación en la cual estaban en la idea de una persona que no está circuncidado, una persona que vive con plenitud su propio ser, y se llama, Ervat Haaretz se llama la falta de pudor del universo. Egipto era la falta de pudor del universo, donde el hombre hacía todo lo máximo por poder plasmar, por poder cumplir con sus deseos, con sus pasiones, con todo lo que nos inclina al mal de una forma natural. Cuando el pueblo de Israel llega a Sinai, entonces de repente le agarra un terrible pensamiento. ¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde yo he estado? Todo el tiempo que yo he estado esclavo pertenecía a una falta de pudor, donde yo solamente cumplía con la voluntad de un amo que solamente quería cumplir con lo que él necesita, pero nunca se detuvo a pensar qué es lo que yo aporto al universo. Es decir, que la Hasidut nos explica las palabras del Midrash, que cuando Akadosh Baruj Hu nos permitió a nosotros estar bajo el momento de Sinai, el pueblo de Israel se sintió, cada uno de nosotros, no como pueblo, sino como individuo, nos sentimos que estábamos desnudos. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué herramienta es la que nosotros vamos a poner para nosotros poder recibir la Torah? ¿En qué disco duro vamos a grabar la memoria del presente que nosotros ahora vamos a certificar, vamos a recibir, que es el escuchar por primera vez la voz de Akadosh Baruj Hu? El pueblo de Israel se siente totalmente desnudo, y en esa desnudez el Nefesh HaBehemit, el alma, el sentir del alma animal, se doblega totalmente. Cuando el alma animal encuentra que no tiene una herramienta en su mano que le permita unirse a la esencia y a la realidad del pueblo de Israel, que no tiene que traer de casa para brindar al colectivo, entonces se siente que realmente todo su espíritu, todo lo que ha hecho, está en un sistema de pobreza. Y si está en un sistema de pobreza, nos dice el Midrash, eso mismo atestigua lo que la Torah nos enseña, que el mundo de Israel, que el pueblo de Israel y todo el universo estaba en silencio en el momento en que se recibe la Torah en el monte de Sinai. ¿Sabes por qué se recibe la Torah con un silencio y solamente la voz de Akadosh Baruj Hu es la que rompe todo el espacio, es la que llena toda la gravedad de las ondas que llevan la voz? Porque el pueblo de Israel doblega plenamente su espíritu, su instinto animal, porque dice, este instinto animal solamente me puede llevar a que yo satisfaga mis propias necesidades, pero con mi instinto animal no soy capaz de aportar nada al otro. En el momento en que llegamos al monte de Sinai,
Volvemos a repetir lo que estudiamos hace 2 días. El pueblo de Israel pudo percibir que realmente hay una interrelación de responsabilidad entre unos y otros. ¿Sabes por qué eres capaz de pensar de que hay una interrelación entre unos y otros? Porque por un momento dado eres capaz de sentir que tus propias necesidades y el hecho de que tú satisfagas tus propias necesidades no te van a llevar a ningún lugar. Porque aunque tú estés pleno y cumplas todo lo que necesites, si no eres capaz de transformar esa necesidad en un sentido de plenitud hacia otro, y en ese momento no éramos capaces de sentir nada hacia otro porque a nuestras familias las habíamos dejado ya hace 3 días, en el principio de Shloshet Yemei Agbalá, en el principio de los 3 días de preparación en el monte de Sinai, ya estábamos en una situación en que habíamos abandonado, que ya habíamos abandonado plenamente toda necesidad física y habíamos encaminado nuestros ojos con plenitud hacia Dios. Cuando nos encaminamos hacia Dios, podemos sentir qué tan vacíos estamos nosotros con nosotros mismos. Y una persona vacía, al mismo tiempo que es capaz de escuchar, representa la esencia del caos. El caos es algo vacío, no tiene ningún contenido. O es tan vacío, o está tan totalmente lleno que es como un vaso, que está tan lleno de agua, que todo lo que vayas a poner por encima de lo que hay, se va a desbordar, se va a romper. El vaso no va a tener ningún sentido si el vaso se desborda y al final se cae y vuelca su contenido. Entonces el vaso, en vez de contener, va a manifestar mayor caos. Del mismo modo que un vaso vacío, donde tú no eres capaz de servir agua por cualquier impedimento, y en este caso era el impedimento en el cual nosotros no sentíamos que teníamos una herramienta suficientemente fuerte para llenar la idea de colectividad y de pueblo, el hombre, el individuo en el monte de Sinai, siente por primera vez esa fantástica idea de sentirse vacío. ¿Saben cómo se llama esa fantástica idea de sentirse vacío? En la idea del Ramjal, Rabbi Haim Luzzatto nos dice una de las ideas que es muy popular en la acusación al judaísmo. Culpa. El pueblo de Israel se siente culpable. ¿Sabes por qué estuvimos en Egipto? Yo soy el culpable de que estuvimos en Egipto. ¿Sabes por qué 210 años llevamos en Egipto? Porque yo no me levanté. Nunca pensé que era capaz de dar un paso hacia adelante y liberarme. De hecho, el Ramjal nos dice una cosa muy interesante. El pueblo de Israel sufría algo muy parecido a lo que se llama un síndrome de Estocolmo. El pueblo de Israel pensaba que dependía totalmente de su amo el egipcio, porque él veía que el amo el egipcio llenaba su vida de placeres y necesidades mundanas. Y el pueblo de Israel pensaba, cada uno de nosotros pensábamos, que nosotros tenemos que imitar a esa persona, que nosotros también tenemos que buscar placer y tenemos que llenar nuestros estómagos de bondad y abundancia. Y entonces el pueblo de Israel, ¿qué es lo que interpretaba? Que si nosotros no somos capaces de llenar nuestro ser con abundancia y con placer, entonces realmente no tenemos nada para qué ir a buscar fuera, porque fuera también habrá lo mismo. ¿Sabes por qué no salimos de Egipto un día antes? Dice el Ramjal. Simplemente porque no se nos ocurrió. Éramos tan esclavos de nuestra propia esclavitud que no se nos ocurrió levantarnos e irnos. Las puertas estaban abiertas. Nadie nos detenía en verdad. ¿Sabes por qué no te fuiste? Porque no eras capaz de pensar.
porque nunca fuiste capaz de resetear el pensamiento con el cual naciste, que pertenecías ya a 10 generaciones de esclavitud, y que por lo tanto, si estás unido a 10 generaciones de esclavitud, nunca tú vas a tener la intención de levantarte e irte de Egipto. La culpa, en el lenguaje de la Hasidut, aunque no es lo mismo, lleva al mismo lugar y se llama bitul. La persona está tan anulada a su preconcepción de las ideas que no es capaz de anularse para unirse al creador del mundo, y el creador del mundo te dice: yo como creador te doy toda mi creación para ti. Y de hecho, esa misma idea nos ocurre a cada uno de nosotros cada día. ¿Sabes a quién pertenece todo el mundo que está allá afuera? Abre la puerta, sale a la calle y pregunta: ¿a quién pertenece todo esto? ¿A quién pertenece Barcelona? ¿A Colau? Seguro que a Colau no le pertenece. A Kodesh Baruj Hu te lo da a ti de regalo. Pero tú tienes que tener esa concepción en la mente, tener un momento de silencio para cambiar todos tus hábitos en el pensamiento y pensar que Barcelona es tuya, que el mundo es tuyo y que tú lo puedes transformar para bien. Este bitul, este pensamiento en el cual el hombre es capaz de anular su espíritu animal, su espíritu en el cual tiene un profundo sentimiento a la búsqueda del placer y la satisfacción personal, tiene que poder quitarse un momento de tu vida. Esa unión en el monte de Sinai nos permitió, ante todo, mucho antes del efecto colectivo de la idea de Sinai, nos permitió a nosotros sentirnos que el trabajo que llena nuestra mente no viene del pensamiento de la mente en sí, porque muchas veces pensamos que necesitamos tener grandiosas ideas para poder conquistar nuestro mundo. Viene la Hasidut y te enseña: no necesitas conquistar tú ningún mundo, necesitas conquistarte a ti mismo. Siéntete en un momento vacío, vacíate, tira todas tus preconcepciones anteriores, ven a Sinai, y en Sinai vas a sentir que el sentir más simple que tengas por la vida, ese sentir va a causar una idea que va a hacer llevarte a tu pensamiento más esencial, y ese pensamiento primario, el pensamiento primario de sobrevivencia, es puro, es real y existe en tu vida. Y desde ese pensamiento vas a encontrar todas las ideas para conquistar tu mundo y el mundo en sí. Y esto es lo que nos dice la idea de Sinai. La idea de Sinai no es nada más un momento, del monte de Sinai, no es nada más un momento colectivo. Es un momento en el cual cada uno de nosotros acepta una labor que tiene que ver con nosotros, y en los libros del judaísmo se llama de varias formas. Bitul, la anulación de tu ser, la culpa de tu ser. Eres culpable. ¿Sabes por qué no te fuiste de Egipto? Te lo voy a contar. Por imbécil, no te levantaste y te fuiste. Si te hubieras levantado y ido, no hubiera pasado nada. De hecho, cuando Moshe Rabenu le dice a Dios: ¿qué hago con el pueblo de Israel? ¿Qué le contesta a Dios? Dile al pueblo de Israel que avance. No le dice que saque sus armas, no le dice que lleve dinero, no le dice que avance. Las puertas están abiertas. Ya llegó el momento. Diles que avancen, diles que se muevan, diles que dejen la culpa detrás. Pero no nada más bitul, anulación, y culpa es la parte que nos ata a nuestro pasado. Maimónides nos trae otra palabra que yo creo que tiene que ver también muchas veces con la forma en que nosotros nos autopercibimos a nosotros. No es una idea de culpas y no es una idea de anulaciones. Es principalmente una idea de pensar que nosotros somos lo que nuestras intenciones son. Maimónides nos dice que muchas veces el hombre busca hacer cosas con una buena intención, y si no tiene una buena intención, prefiere no hacerlo. El hombre busca esa intención pura de dar. Viene Maimónides y te dice una cosa: las acciones persiguen a los hechos, las intenciones
El corazón persigue a los hechos. Empieza a hacer y ya va a venir la intención, ya va a venir la acción, y detrás de la acción vendrá la intención. Cuando tú buscas un purismo donde realmente quieras sentir algo por lo que haces, cuando buscas dentro de sí y quieres sentir que la Torah tiene lo que ver contigo, que Dios te habla de verdad, que realmente Dios no es una conspiración religiosa en tu mundo, entonces cuando tú te quites esas ideas vas a encontrar una acción que te permita llevar a la intención. Pero cuando tú siempre estás pensando de que el mundo religioso y el mundo de tus obligaciones es conspirativo, y que el mundo religioso solamente te está enseñando de que si no haces las cosas vas a irte, por decir una palabra simple, vas a irte al infierno por no hacer las cosas. Maimónides te dice, cuando empieces a pensar de esa manera, vas a acabar creyéndotela y vas a estar en un problema, porque nada de lo que hagas va a tener suficientemente intención para crear compromiso con tu propia acción. Maimónides es mucho antes de la Hasidut, de ver el comportamiento natural de la persona y elevarlo hacia bien y a decirte tú y yo valemos mucho. El Maimónides nos dice, cuando busques purismos, cuando busques una intención en todas tus cosas, cuando busques creer en lo que haces, acabarás no haciendo nada. Paradójicamente, en la psicología moderna se vuelve a hablar de la misma idea que Maimónides te dice. La psicología te dice hoy, solamente haz lo que tú sientes, solamente haz con lo que te sientas bien con ello. Maimónides te dice, si vas a buscar una intención purista, no vas a llegar a ningún lado. Comienza tu acción y tu acción te va a arrastrar a una buena intención, comienza tu acción y la acción te va a llevar a una buena intención, y detrás de la intención va a venir tu corazón. Por cierto, en el tiempo de Maimónides eso era una gran innovación. También en el tiempo de Maimónides los grandes sabios de Israel dicen, ¿cómo? Primero hay que tener fe, después vas a venir a unirte a Kadosh Baruj Hu y a decirle lo que tú eres. ¿Cómo vas a venir con el corazón vacío? Viene la Hasidut y recoge esta misma idea en un lenguaje un poco más inclusivo para nosotros. Nos une a una idea mayor. La Hasidut dice que en el pensamiento hay dos formas. Hay un pensamiento que es el pensamiento grande de las cosas, y hay una cosa que se llama en hebreo hirurim, como pequeñas meditaciones. Cuando el hombre está ocupado, de repente pasan dentro de su propia mente, sin quererlo, pasan ciertos pensamientos que lo alejan y le dicen que seguramente lo que está haciendo no es del todo bien, o seguramente no va a tener todo el éxito que él necesita para poder llegar a donde la persona quiere llegar. Y entonces la Hasidut nos dice, el hombre tiene que unir el pensamiento con sus meditaciones. ¿Sabes? Esos pequeños pensamientos que tienes, que muchas veces te intentan tirar del carro y decir que lo que estás haciendo, lo estás haciendo equivocadamente. Viene la Hasidut y te dice, esas pequeñas meditaciones son un espejo de tu realidad y de tu sensibilidad hacia la realidad. En verdad, es muy difícil que llegues a tus objetivos, porque los objetivos no los fijas tú. Los objetivos hasta dónde vas a llegar, de hecho ya están preestablecidos. El día de Rosh Hashanah ya Kadosh Baruj Hu nos ha dicho cuánto vamos a ganar hasta el último céntimo. Pero la persona tiene la oportunidad de hacer el camino. Y en el camino estos pensamientos hacen fortalecer el camino, hacen que pienses, si estoy pensando no hacer, es porque te dice la Hasidut y te afirma, el pensamiento de no hacer es el que te va a reafirmar en decir, no pienses en no hacer, hazlo bien, porque si no pensaría en no hacerlo, no acabaría pensando en que hacerlo bien es realmente el camino hacia el bienestar de la persona.
Es decir, los objetivos ya están marcados. No eres tú la persona que tiene que marcar los objetivos. No busques en tus culpas porque no las vas a encontrar suficientes para que te lleven a la acción. No busques en sentirte anulado en una persona que siempre digas, no, yo no soy suficiente, yo no valgo nada. Llega un momento en que sientas en que eres capaz de vaciarte todo tu ser, porque en ese momento vas a encontrar la caótica situación de tu propia identidad y ahí vas a hacer un restarter. Y también en la idea de Maimónides, busca unas intenciones que no sean puristas, porque la intención y una coherencia con todo lo que hagas nunca va a existir. Solamente en la acción misma vas a encontrar una intención y en la intención vas a encontrar un espacio para tu corazón. Haz un balance entre tu gran pensamiento y tus cotidianas meditaciones. Y tus meditaciones cotidianas. Haz un balance, busca entre lo macro y entre lo micro, dice la Hasidut. Busca entre el pensamiento que te rodea y te envuelve con el pensamiento que te penetra y te transforma. Busca hacer las cosas de una manera que sean totalmente distintas. Y eso se llama Irat Shamay. Temer a Dios significa tener una conciencia constante en nuestra vida que haga que nosotros involucremos el balance sobre el bien y el mal de una manera cotidiana, de una manera cada día, que nosotros pensamos, lo estamos haciendo de manera correcta, ¿es esto lo que quiere HaKadosh Baruj Hu de mi vida? Y esa misma pregunta que es incontestable es la que te va a llevar a cumplir la Torah de una manera eficiente. El monte de Sinai es el primer momento que el pueblo de Israel siente de cada uno de manera individual, no de manera colectiva, porque eso de manera colectiva no existe. Siente que la responsabilidad está sobre nosotros. Y cuando la responsabilidad está sobre nosotros, nosotros mismos somos capaces de temer a Hashem y saber con absoluta certeza, y lo leo en el lenguaje que el Rebbe escribe en su Mahamar, ¿sabes quién es el único que va a conocer si las cosas que estás haciendo están bien hechas o no? Tú mismo, cierra tus ojos y piensa si tu acción tiene que ver con el balance entre la creación de Dios y tu existencia. Y ese examen solamente tú lo puedes contestar. No hay nadie que desde fuera te pueda decir si tú eres un balance perfecto entre la creación de Dios y tu persona. Ese solamente tú con tus ojos cerrados vas a saber capaz de contestar. Dios no necesita esa respuesta, tú la necesitas. Y cuando tengas dudas, deja de hacerlo, porque alguna vez puede ser que nos estemos equivocando. Y en otro lenguaje, muchas veces, cuando tenemos una relación con HaKadosh Baruj Hu personal, vamos a desarrollar un potente lenguaje que habla con nosotros mismos. De hecho, cada uno de nosotros tiene sus maestros, su padre, su Rebbe, su figura, su mentor. Yo los invito a esa experiencia de Rebbe, que una persona es capaz de cerrar los ojos un momento y pensar si realmente el Rebbe estaría contento de mí, si mi padre en este momento, cuando yo estoy actuando, tiene satisfacción de lo que yo estoy haciendo y se lo puedo contar de una manera transparente, clara, compartirlo y decirlo en voz alta. El balance entre la gran creación y la insignificante creación que somos nosotros tiene respuestas en nuestra propia voz. Esa voz es la que nosotros hicimos eco en el monte de Sinai. Por primera vez en nuestra vida las cosas no eran determinantes. En la vida de Adán, cuando Adán pecó, ¡pum!, se fue fuera del paraíso. Cuando cada uno de los patriarcas, todos ellos, su vida era determinante y absoluta. HaKadosh Baruj Hu nos permitió en el monte de Sinai sentir un vacío que nos ata a una cosa que no es absoluta. Nos permite a nosotros sentir que realmente nosotros y HaKadosh Baruj Hu somos lo mismo, porque estamos en el mismo columpio. Si nosotros estamos abajo, entonces HaKadosh Baruj Hu está demasiado elevado y no hay quien manifieste su voluntad en este mundo. Y si HaKadosh Baruj Hu está demasiado bajo y nosotros, nuestro ego está demasiado arriba, vamos a dejar a Dios fuera de juego. Tenemos que jugar este balance y tenemos que
hablar con nosotros. Y muchas veces hablar de culpas, aunque en nuestro lenguaje las culpas en el judaísmo no existen, pero hablar de ellas nos puede beneficiar. Y hablar si nosotros estamos suficientemente vacíos de prejuicios y somos capaces de anularnos frente a una idea, también es una buena idea. Y hablar de nuestra intencionalidad en la vida y saber que no existe una intencionalidad 100% certera, también es verdad. Maimónides dice una cosa muy dura ahí. No hay quien pueda amar con absoluto amor. No existe el amor incondicional, dice Maimónides. Es muy duro. No siempre es fácil contar eso en nuestro entorno, a nuestras mujeres, a nuestros hijos, las mujeres a sus maridos. Esa idea de lo absoluto no existe porque en el Sinai estamos comprometidos al compromiso colectivo y al vaciado de nuestro ser para encontrar que en el principio del caos hay un camino que el hombre va refaccionando, va arreglando, va transformando en un camino pleno y de bien. Muchísimas gracias. Se me hizo un poquito corta la clase, no sé qué pasó, el estudio, no la clase, el estudio. Les agradezco vuestra participación. Dios mediante, mañana a las 9 de la mañana estudiaremos nuestra cápsula espiritual y mañana en vez de 8:10, 8:30 estaremos en un programa especial donde participaremos varias personas, mis hermanos, el rabino Shlomo Levi de Argentina, el señor Axel Santilo. Todos compartiremos unos 15 minutos de estudio con temas distintos en preparación a la fiesta de Shavuot. Chag Sameach y hasta mañana.